Bienvenido a una lección más de Photoshop CS5. Esta es la lección número 7 y vamos a hablar de pincel a pincel. Bueno, vamos a hablar de pinceles. ¿Qué diferencia hay entre un pincel y un lápiz? Es decir, ¿qué diferencia hay entre la herramienta pincel y la herramienta lápiz? Bueno, la herramienta pincel actúa de forma más débil en el sentido de que al pintar con un pincel los trazos no serán tan duros que como lo haces con la herramienta lápiz. Aquí podemos ver un ejemplo. Este trazo fue hecho con la herramienta pincel y este con la herramienta lápiz. Para poder cambiar el tamaño de la herramienta pincel o la herramienta lápiz, simplemente en la barra de propiedades hacemos clic en este pequeño triángulo, que aparece aquí. Ahora sí podemos cambiar el tamaño de nuestro pincel o si usamos un lápiz, y también podemos cambiar la dureza con la que va a pintar. Podemos darle una dureza fuerte o una dureza mínima y veremos los cambios. Así podemos modificar a nuestro gusto el tamaño de dureza. También debajo de estas dos barras deslizantes tenemos lo que anteriormente consideramos en dos lecciones anteriores. Son trazados ya precargados con Photoshop. En la parte de la izquierda observamos un punto y el número. Esto nos indica el tamaño del pincel y la dureza. En la parte de la derecha observamos cómo sería el trazo. Podemos seleccionar cualquiera que nos guste. Para poder hacer una línea recta sin desviarla, porque es difícil trazar una línea recta con Photoshop, a veces no nos queda del todo recta, simplemente hacemos un clic en cualquier parte, después movemos el mouse a donde queramos, a donde sea el otro punto, y picamos Shift, no lo soltamos y hacemos un clic en la tecla izquierda, en el clic izquierdo, y así obtenemos una línea recta. Esto lo podemos hacer para cualquier lado que queramos. Si queremos trazar una línea horizontal de 0 grados, es decir, que quede perfectamente recta, debemos de pulsar la tecla Shift antes de hacer clic o trazar el primer punto. Por ejemplo, tecleamos la tecla Shift y no soltamos, sino la mantenemos pulsada, y ahora sí hacemos clic izquierdo para dibujar nuestro primer punto. Ahora sí podemos mover hacia la derecha y no pasará nada. Podemos mover hacia arriba y abajo y no se nos desviará, sino que se irá directamente hacia el segundo punto de manera horizontal y quedará perfecta. Para hacerlo de manera vertical hacemos lo mismo. Tecleamos y no soltamos la tecla Shift antes de dibujar el primer punto. Una vez que lo hagamos, dibujamos el primer punto y ahora sí podemos mover el mouse directamente hacia abajo sin ningún error. No pasa nada si lo movemos horizontalmente. Ahora bien, este triángulo que hemos mencionado anteriormente se llama selector de pinceles. Esta ventana que se abre tiene un pequeño triangulito en la parte de la derecha. En este triángulo podemos encontrar diferentes tipos de pinceles ya establecidos en Photoshop. Muchos son precargados. Por ejemplo, tenemos pinceles básicos, que son estos que nos aparecen en esta parte, o tenemos diferentes pinceles más avanzados. Por ejemplo, seleccionamos pinceles de sombras, nos pregunta que si queremos sustituir los que ya tenemos y aceptamos. Ahora tenemos pinceles diferentes. Tenemos pinceles que se usan para sombras. Algunos de ellos no son útiles y algunos de ellos simplemente pues no nos sirven de mucho. Te invitamos a que tú juegues o practiques con estos tipos de pinceles que ya vienen precargados para que los conozcas un poco mejor. Son estos. Ahora bien, en la parte
de las propiedades dentro de la herramienta pinceles tenemos lo que es opacidad. La opacidad simplemente es la transparencia de nuestro pincel. Si bajamos la opacidad, nuestro pincel será más transparente. También tenemos lo que es flujo. El flujo simplemente es la presión con la que nuestro pincel está pintando. Si bajamos el flujo, podemos ver cómo la presión simplemente pues disminuye. Algo interesante dentro de los pinceles es que tú puedes crear tu propio pincel. ¿Cómo? Ve al menú ventana y selecciona o agrega la paleta pincel que se encuentra en la parte de abajo. Al hacer clic en ella, aparece como ventana flotante. Esta ventana es muy sencilla de usar, ya que es muy obvia. Podemos elegir el tamaño de nuestro pincel. En la parte de abajo nos aparece cómo va quedando. Aquí podemos elegir el espaciado de los puntos. Podemos cambiar su ángulo, la redondez, la podemos modificar y podemos mover y jugar con los cambios que deseamos hacer. Te invitamos a practicar en esta ventana para que puedas aprender un poco más de esto. Igualmente puedes acceder a ella solo haciendo tecleando el comando F5. Para poder usar este nuevo pincel, este raro pincel que hemos creado, simplemente vamos de nuevo a este triangulito que se llama selector de pinceles establecidos. De nuevo vamos al pequeño triangulito, al círculo con un triangulito adentro que nos aparece en la parte de la derecha. Para poder guardar este pincel que creamos, escogemos la opción nuevo valor de pincel. Nos va a pedir una dirección donde queremos guardarlo. Para poder accesar a este pincel o a los diferentes pinceles que hayamos creado, solamente vamos a la opción cargar pinceles. Muy bien, esta ha sido otra breve lección de Photoshop CS5. En este caso analizamos los pinceles. Próximamente, en la lección que sigue, vamos a ver acerca de los modos. Estaremos hablando acerca de ellos, para qué nos sirven y cómo usarlos. No olvides suscribirte y nos vemos en la siguiente lección.